Santo, santo, santo es nuestro Dios. ¿Verdad? ¿Lo podemos decir juntos? Santo, santo, santo es nuestro Dios. Aleluya. Dios del universo. Cuando nosotros hablamos y hablamos acerca de nuestro Dios, hermano, no es un Dios regional, ¿verdad? No es un Dios nacional. Es un Dios ni aún de este mundo, sino es Dios de todo el universo. Es necesario que nosotros entendamos a quién nosotros servimos, a quién adoramos, a quién nosotros rendimos honor y gloria, porque es el Dios que ha hecho todas las cosas. Lo que nosotros conocemos y podemos ver y podemos percibir y tenemos conciencia de ello, pero también las cosas invisibles, como lo dice en la palabra. Él creó tanto lo visible como lo invisible, lo que está a nuestra mano tocar y lo que no está a nuestra mano tocar, para que todo y sobre todo Él sea Dios Todopoderoso, Rey de gloria. Amén. Aleluya. Y bien, esta palabra, esto que acabo de comentar yo y algunas otras cosas, muchas otras cosas, fueron enseñadas por Jesús, porque Jesús vino a traer enseñanza, no solamente de las cosas que ya habían sido escritas en la ley a través de Moisés y a través de los profetas, en todo lo que es la profecía, y hablar algo de la historia, sino también traer lo de lo que está en los cielos. Si yo he venido a traerles la palabra que está dada por mi Padre en los cielos, y es lo que yo vengo a traer. Entonces Jesús se hizo a la tarea de escoger entre toda la gente que estaba a su alrededor, escoger discípulos. Y en ellos Él depositó la sabiduría y la palabra y la enseñanza. Se sembró en cada uno de ellos para que después ellos continuaran y trajeran también este mismo mensaje a todo lugar, a toda nación. Así que el tema del día de hoy es ir y hacer discípulos. Y esto es la palabra que nosotros encontramos al final de los evangelios. Amén. Así que si podemos ir ahorita, vamos a Mateo, en el capítulo 28 del libro de Mateo, y nosotros encontramos la palabra en el versículo 19, y versículo 20, dice de esta forma: id pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Sí? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué palabra tan preciosa. Qué profundidad del Señor para concluir lo que Él había trabajado, lo que Él se había propuesto hacer para con sus discípulos. Fíjense que Él no se dirigió a toda la nación, sino se dirigió a sus discípulos. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Id y haced discípulos, ¿sí? Id y haced discípulos. En el capítulo 16 del libro de Marcos dice: id y predicar este evangelio a toda nación. Pero a mí me gusta que esta palabra habla acerca de discipulado. Hermano, no dice ir y hacer salvos en todas las naciones, no, hermano, sino discípulos. Y hoy vamos a ver qué es lo que es un discípulo, qué se requiere, qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros como discípulos. ¿Sí? Como salvos nosotros somos la vida eterna, pero como discípulos nosotros tenemos una oportunidad de acción. Tenemos una oportunidad de ser la extensión de nuestro Maestro. ¿Sí? Él se ha sembrado en nosotros y Él quiere que nosotros continuemos su obra. No nuestra obra. Un discípulo no hace su propia obra, sino un discípulo hace la obra de su Maestro. Amén. Así que vamos a tomar un momento para primeramente saludar a todos aquellos que nos ven por este medio. Saludamos a todas las naciones de Sudamérica, Centroamérica, del Caribe, de México, de Estados Unidos, a algunos allá en Canadá también, y quizás en algunos otros lados que todavía no nos dejan saber, en lo que nosotros llamamos el viejo continente, que también es bendecido. Amén.
Así que si puedes inclinar tu rostro, vamos a orar y vamos a pedir humildemente a nuestro Espíritu Santo, al Señor poderoso. Señor, tú quien has inspirado la palabra, te pedimos también, Señor, que ahora la reveles, que abra, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, a la palabra. Podamos, Señor, ser llenos en plenitud de toda bendición que tú ya tienes preparada para nosotros el día de hoy. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que nosotros tenemos este comando. No es una mera palabra de ánimo, sino es una ordenanza. Id y haced discípulos en todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Pero también tenemos nosotros en Mateo, vamos a ir, al libro de Marcos, al final del libro de Marcos, en el capítulo 16, nosotros tenemos lo que conocemos en los seminarios como la Gran Comisión. ¿Sí? Y este pasaje que comienza en el versículo 15, nosotros vemos, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál es este evangelio? El evangelio es el mensaje de las buenas nuevas. Evangelio quiere decir algo que está trayendo unas noticias, y en este caso son noticias buenas. ¿Sí? Está trayendo una enseñanza que va a concluir en una bendición, y una bendición no pequeña, sino una gran bendición. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas? Que Dios dio a su Hijo y que vino y murió por nosotros y nos dio ahora potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? En pocas palabras, eso es lo que es el evangelio. El evangelio es: Dios ha abierto los cielos, ha dado su favor, ha provisto su Hijo y ha traído para nosotros redención. ¿Y cuál es esta redención? Que su sangre pagó el precio de nuestros pecados, y por tanto ahora podemos entrar de nuevo en lo que es la familia de Dios, ser hechos hijos de Dios. Nos dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Al que cree en su nombre. Y ahorita vamos a ir a esa parte de el que cree. Pero el precio fue pagado, y es algo que es universal. ¿Sí? La salvación, como nosotros vemos, la salvación es para todos. No está excluido nadie. Como vamos a ver en el siguiente versículo, es el que crea. Así que la única exclusión es de aquel que no cree. Pero la salvación, lo que vino a hacer Jesús, es universal. Por eso dice, de tal manera amó Dios, no dijo a Israel, o a México, o a Guatemala, o a Costa Rica, o a Panamá, sino dice, de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. Entonces, esta misma palabra que fue dada anteriormente a Abraham, como lo hemos estado viendo, la palabra que fue a Abraham dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. No dice algunas naciones de la tierra, sino incluye a todos. Y como dice el apóstol Pablo, dice, Dios, viendo de antemano que el pueblo, las naciones o los gentiles iban a ser bendecidos a través de la obra del Señor, entonces Él habló a Abraham diciéndole en profecía, todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, o a través de tu simiente. La cual simiente es Cristo. Entonces la salvación nosotros la vemos que es universal, esto es para todos. Pero ¿cuál es el mensaje de las buenas nuevas? Que Cristo vino a salvar. ¿Y cómo es que vino a salvar? Bueno, porque si nosotros regresamos al tiempo de la creación, en Génesis, nosotros encontramos que hay 2 árboles en el huerto del Edén. Y esos 2 árboles estaban al alcance del hombre. Pero el hombre tomó de uno de ellos y no del otro, y dijo Dios, cerremos el huerto, pongamos un límite, y puso un querubín con una espada encendida para guardar el camino de regreso. Dijo, no sea que el hombre en su condición caída, en su condición de desobediencia, tome también del árbol de la vida y viva para siempre de esta manera.
sino que para que fuera alcanzado este árbol de vida, que nosotros conocemos como el Señor Jesucristo, que es el árbol de la vida, tenía que ser pagado el precio de la redención. Esto es, el pago de la desobediencia por la cual el hombre está en su situación actual. Ahora que el hombre ha entrado a esa redención, esto es, ha sido cubierto por la sangre del Cordero, ha sido perdonado de sus pecados, ahora puede entrar y tomar de ese fruto, de ese árbol, y vivir para siempre, una vida eterna a la cual el Señor nos ha dado. Ahora bien, es donde vamos al siguiente versículo. En el versículo 16, vamos a cambiar aquí, ¿verdad? Dice, es necesario creer. Creo que me había pasado aquí. Sí, Cristo vino a salvar, pero el mensaje es que el Señor ha dado vida, pero es necesario creer. El que crea, dice en el versículo 16, y sea bautizado, será salvo. Pero el que no crea, pues no hay problema. No dice así, ¿verdad? Es el que no crea será condenado. O, si lo podemos, como alguna de las versiones dice, permanece condenado. ¿Sí? No es algo que si tú no haces ahora vas a recibir un castigo. Es que estás viviendo en el castigo. El castigo es la separación de Dios. Cuando vino la desobediencia, que esto fue al principio, cuando Adán y Eva no creyeron a Dios, ¿verdad? De nuevo regresamos a la palabra creer. Esto es tener fe. ¿En qué? En la palabra que se te ha dado. ¿Y qué dijo Dios? Puedes comer de todo árbol, pero si comieras del fruto del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente ese mismo día morirás. Pero no le creyeron. Creyeron a la serpiente, que la serpiente dijo, no, si no seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo cual fue algo que les atrajo, fue algo que les gustó, fue algo que les agradó. Y entonces ellos dijeron, bueno, no hay ningún problema, Dios es bueno, no nos va a matar. Y cuando comieron, y Eva cogió y comió del fruto y no murió, pues Adán dijo, no, pues Dios es mentiroso. Porque no murió. Y también comió y se fueron abiertos sus ojos. Dice, dice, oh, gran problema, ¿verdad? Porque ahora veían las cosas, sí, desde una perspectiva, pero desde una perspectiva inmediatamente fuera de la perspectiva de Dios. Dijeron, esto no lo conocemos. Y dice, Eva, estás desnuda. Adán, estás desnudo. Y se veían su desnudez y dice, se avergonzaron y corrieron a cubrirse. Y cuando Dios habló con ellos, le dijeron, no, Señor, es que estábamos escondidos porque estábamos desnudos. Y dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Entonces, creer es algo que el Señor ahora trae. Ha dado la redención y la redención abarca a todo el mundo, pero solamente aquel que cree. Vamos a ponerlo y si lo podemos visualizar, vamos a ver un huerto con una cerca alrededor y vamos a ver un árbol, que vamos a llamarle el árbol de la vida, pero no hay acceso. Tú estás afuera y no hay ningún acceso a él. Si tú quieres, la cerca tiene púas, o está con electricidad, o está inaccesible. Lo puedes ver, pero no lo puedes alcanzar. Pero hay una puerta, una puerta que dice fe. Y el Señor dice, ya di el pago, puedes entrar. Y ese es el creer. ¿Creer qué? Que ya está abierto el acceso. Porque muchas veces, antes que el Señor viniera, tratamos de abrir esa puerta y no se abría. A través de religión, a través de buenas obras, a través de buen comportamiento, a través de buena voluntad, a través de tantas y tantas cosas que el hombre trató, procuró, se esforzó en alcanzar la vida eterna y la puerta estaba cerrada. Así que trajeron, ¿verdad?, animales ahí, golpeaban la puerta y no se caía la puerta. Y después trataron de prenderle fuego y tampoco se cayó la puerta. Y por más que hicieron, esa puerta estaba guardada
y entonces sabían que había el árbol de la vida. Y no sé si se han fijado que en muchas de las tradiciones orales de muchas naciones está eso precisamente, vivir eternamente. Y se han inventado 1001 formas de alcanzarlo. De hecho, algunas religiones que están basadas en obras están hablando de niveles. Si tú pasas este nivel, te vas acercando a ser un ser eterno. Pero mientras tanto regresas y vuelves a regresar, o tratas, o tienes que hacer esto o el otro para alcanzar de alguna u otra forma esa vida eterna. Pero hermano, Dios cerró el lugar, y cuando Dios cierra, nadie abre, ¿verdad? Pero cuando abre, nadie cierra. Entonces la puerta está abierta y dice el Señor, a través de mí, y como dijo bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, o sea, nadie toma el fruto, nadie alcanza la vida eterna, si no es a través de mí. Pero muchas naciones y muchas personas tratan todavía sin Cristo. ¿Y qué van a encontrar? Que no se puede abrir. Pero hay muchos que sí creen en Cristo, pero no creen que está abierta la puerta. Entonces lo pueden ver, lo pueden oler, pueden disfrutar de lo que es el árbol, pero no pueden tomar de su fruto. ¿Por qué? Porque no entran. Y entonces es aquí lo que habla. La salvación, aunque es universal, es necesario que se crea. Es necesario creer para entrar. ¿Tú quieres tener la vida eterna? Está ahí. Dice el escritor que tenemos ahora nosotros entrada abierta a la presencia de Dios. Pero solamente ¿qué requiere? Pues que tú lo hagas, que tú des el paso, que tú abras la puerta, que tú atravieses. Ahora, nosotros vemos una puerta como una puerta con un cerrojo, ¿verdad? Porque somos occidentales y así son nuestras casas. Pero no, hermano, la puerta es como una puerta de cerca, ¿sí? Es como un gate, pues, ¿sí? Y está abierto. Y esa puerta es fácil, solamente tiene algo que evita que los animales entran y salgan. Pero la gente puede entrar, porque sabe cómo funcionar el cerrojo, ¿verdad? Pero si está cerrado y está trabado, o tiene candado, pues no puedes entrar. ¿Ok? Entonces, ya soy salvo, ya he entrado, ya he conocido, ya he tomado el fruto del árbol de la vida, soy un creyente, soy hijo de Dios, amén. Todos y cada uno de nosotros podemos decir a ciencia cierta, soy hijo de Dios, soy hija de Dios, ya tengo la vida eterna, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué? ¿Esperarme a ver cuando Dios viene? No, sino que dice que ahora es necesario oír las palabras de Jesús que dice, ven y sígueme. Estaban los discípulos en diferentes actividades, unos pescando, otros cobrando impuestos, otros haciendo todas cada una de las cosas que son naturales y normales en la vida cotidiana de una persona. Y Jesús vino a cada uno de ellos y le dijo, ven y sígueme. Y dice, y eso me gusta a mí, es algo que yo lo tomo como algo bien precioso. Dice, y dejándolo todo, le siguieron. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Ahora qué? Bueno, ahora busca un maestro. ¿Y qué mejor que el maestro de Galilea? Si nosotros regresamos al tiempo de Israel, al tiempo de la Biblia, al tiempo de los tiempos bíblicos, desde el reino en adelante, y posiblemente un poco antes, pero mayormente yo diría desde el tiempo de Samuel para adelante, era algo, digamos, digno de alcanzar o digno de llegar a ser parte de una escuela, o en esta otra forma de tener un maestro. Tener un maestro era algo que te ponía a ti separado de todos los demás grupos que había
ahí. Entonces, por ejemplo, si ustedes leen la historia de Pablo, Pablo dice, yo soy discípulo de Gamaliel. Dice, no nada más soy fariseo, sino soy un fariseo de la escuela de Gamaliel. Y eso, no todos entraban a la escuela de Gamaliel. No todos estaban enseñados por Samuel en el tiempo de Samuel. No todos eran enseñados por Eliseo. Eliseo, a su vez, cuando vino Elías, que era profeta, y le dijo, ven y sígueme, dice, dejó las yuntas, dejó el negocio de su padre y siguió a Elías. ¿Por qué? Porque era mejor tener un maestro que todos los bienes. Eliseo no era pobre. La casa de su padre, vaya, para conducir 12 yuntas de bueyes, pues era que tenía bastantes terrenos y les iba muy bien. No era un hombre pobre, no iba a buscar fama o fortuna con Elías, sino lo que iba a hacer era ir y ser o pertenecer a la escuela de un profeta. Y no nada más eso, hermanos, sino que individual, no con muchos otros discípulos, sino un solo. Cuando ellos iban ya camino al tiempo en el que Elías iba a ser levantado, se encontraron con grupos de profetas, jóvenes profetas. Dice, había un grupo de 50 y más adelante en Jericó encontraron otro grupo de 50. Y estos eran de la escuela de profetas, ¿sí? O sea, ellos tenían el aprender el oficio de lo que es un profeta. Y conocían, dice, hey, Eliseo, ¿que no sabes que tu maestro será quitado de ti? Sí, yo lo sé. Ustedes son profetas, ya lo sé que son profetas. Yo también soy profeta. Esto no ha sido oculto a mis ojos, pero cállense, que lo que yo tengo es algo bien tremendo. Y se quedaron a observar. Entonces, ellos tenían el deseo quizás de ser discípulos de Elías, pero no tenían otro maestro. Y estaban orgullosos de su escuela. Bueno, en Israel, tener un maestro era algo glorioso. Era algo que dice, oye, tú, no, es que yo ahora soy parte de la escuela yo tengo como maestro A. Entonces, cuando vino Jesús a los discípulos, estando en medio de ellos, le dijo, venid y seguidme, y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Tú dices, bueno, si ellos tenían ya todo, ¿por qué siguieron a un joven, verdad? Un muchacho de 30 años. ¿Por qué lo siguieron? Bueno, porque tenía algo bien tremendo, una palabra, como lo ven más adelante, dice que hablaba con autoridad. No con la palabra o la autoridad de los fariseos, sino una autoridad verdadera. Algo que cuando él decía, cosas sucedían. Cuando él caminaba, había algo. Entonces, esa cosa que tenía Jesús, el maestro, fue lo que atrajo a sus discípulos. Pero no todos fueron los discípulos que él tuvo cerca. Dice que había más de 500 discípulos de Jesús. O sea que más de 500 personas a un tiempo, y yo diría aún mucho más que 500 solamente se mencionan allí, pero muchos más fueron discípulos, pero no todos alcanzaron a dar el pago para ser los escogidos, ¿sí? Entonces tú puedes entrar y ser discípulo, pero para ser un discípulo que puede llevar el mensaje y llevar, digamos, la graduación, ¿verdad? El que el maestro diga, ya estás preparado para salir, lleva su proceso. Es la importancia de pertenecer, es la importancia de ser parte, lo que a ti te hace dejarlo todo para seguir al maestro. Y esto es de lo que es tener a Cristo, no nada más a un maestro, porque había muchas escuelas, había varias personas, algunas como Nicodemo, que era un buen maestro, era fariseo, pero era buen maestro, tenía un buen corazón.
No todos tenían ese corazón. Aún Nicodemo vino y le dijo a Jesús, Rabí, que es maestro. Aún un maestro en Galilea reconoce al maestro. Dice, hay algo en ti que es diferente. Hay algo en ti que yo, aún siendo maestro, yo quiero ser tu discípulo. Nicodemo fue discípulo también de Jesús. No de la misma forma que que Pedro y Juan, pero también fue discípulo de Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el significado de ser un discípulo? El significado de ser un discípulo son estas tres cosas: dejarlo todo, negarse a sí mismo y ser instruido. Hay muchas personas que lo dejan todo, hay muchas personas que se niegan a sí mismos, pero no quieren ser instruidos. ¿Por qué? Porque tienen su propia, y eso va al segundo punto, de negarse a sí mismo. Dejarlo todo no es fácil. Ustedes ven en la parábola, bueno, en la conversación que tuvo Jesús con el joven rico, que el joven rico vino y le dijo, ¿qué he de hacer yo para tener la vida eterna? Dice, bueno, esto y eso lo he hecho desde mi juventud. Dice, bueno, entonces tienes algo más. Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. No le estaba pidiendo nada que no le había pedido a los demás discípulos. ¿No es verdad? ¿Qué le dijo a los demás discípulos? Deja las redes, deja la recaudación de impuestos. Mateo, no era cosa fácil dejarla. Eso era algo bien prestigioso. Ellos cobraban impuestos, pero ellos cogían de esas ganancias, ¿verdad? No los querían, pero pues era un buen negocio, ¿verdad? El ser recaudador de impuestos. Pero lo dejó. Y así mismo todos y cada uno dejaron todo. Y es necesario, y vamos ahí al libro de Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, su mujer e hijos, sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es algo un poco más duro, ¿verdad? Aquí la palabra que dice, si no aborrece, es una comparación al amor que tú tienes para con los tuyos o lo tuyo en comparación a Cristo o en comparación a Dios. ¿Sí? Es amar más a Dios que todo lo demás. Por lo tanto, si tú amas más a Dios, aborreces. O sea, tienes un amor más pequeño para con todos los demás. Entonces, el amor tiene que ser primeramente hacia Dios. Si tú no eres capaz de amar, ¿por qué? Porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo te sigo, pero déjame criar a mis hijos o déjame... No, sino que lleva a toda tu familia. Imagínate que Abraham le hubiera dicho a Dios, bueno, yo voy, pero pues nada más que Sara esté de acuerdo. No, sino que cogió a Sara y a Sara le dijo, princesa, nos vamos. Cuchi, agarra tus maletas y nos vamos. ¿A dónde? No sé, Dios sabrá. Me ama Sara. Dice, pero ¿quién te dijo esto? Dios me lo dijo. Ok. Sara amó a Dios más que su lugar, más que sus cosas, más que todo lo que ella tenía allá en donde ella estaba. Abraham dejó a su padre, dejó la casa, dejó todo. Hermano, yo quiero que puedan ver la perspectiva del llamado de Dios. Cuando Cristo habló con sus discípulos, les habló acerca del joven rico, porque Él dijo, qué difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Y no está refiriéndose a tener salvación, sino a vivir lo que es la plenitud del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque consideran más o tienen más su amor por las cosas que están abajo que por las cosas que están arriba. Y la pregunta es bien sencilla, ¿qué es mayor? ¿Lo que está abajo o lo que está arriba? Por supuesto lo que está arriba.
Porque lo que está abajo es limitado. Lo que nosotros podemos alcanzar o tener es limitado. A mí me gusta mucho, me agrada mucho los testimonios de gente cristiana que tiene fe en Dios. Y he leído testimonios, no voy a dar los nombres, pero he oído testimonios cuando Dios dice, todo lo que tú tienes, que has alcanzado hasta el día de hoy, véndelo. Y da el dinero, o simple y sencillamente, dónalo. Yo voy a empezar contigo de nuevo. No, cuando tú estás joven y guapo y bueno, y estás comenzando y todavía no tienes familia, pues le dices a la muchachona, ¿me acompañas en esta aventura? Y pues no hay muchas cosas, pues sí, dejemos todo, vámonos, ¿verdad? Así tenemos nosotros misioneros en muchos lugares que han dejado todo y han ido allá. Pero ya cuando tú tienes familia, ya te has establecido, ya tienes un ministerio, ya tienes un nombre, ya saben quién es Don, ¿verdad? Y Dios dice, deja todo y comienza lo nuevo. No tan fácil. Pero lo han hecho, ¿y sabes por qué lo han hecho? Porque creen que hay mayores cosas que lo que tienen. Hay cosas tan tremendas, hay tanto que Dios tiene para nosotros, pero nosotros nos aferramos tanto. ¿Sí? Dale un dulce a un niño. Y ahora dile que se lo dé a alguien más. Dice, no, espérate, yo tengo uno. Pero yo te voy a dar algo más. Pues sí, me lo vas a dar, pero no lo veo. Y si no lo veo, pues yo tengo algo. Y yo no lo voy a soltar. Hasta que no ponga en mi mano el otro. Cuando tú pongas 2 o 3 dulces en esta mano, yo puedo soltar este. Esa es actitud de niño. Por eso le dice, un hombre de Dios, Dios le da y dice suelta y lo va a soltar. Y Abraham lo hizo. Porque le dijo Dios, dame tu hijo, tu único, entrégamelo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? Nos vamos de campamento, nos vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Y dice en las palabras que él creyó a Dios, que aún Dios tenía poder para resucitar o para traer de entre los muertos a su hijo. Pero Dios no le dejó entregar a su hijo. Entonces nosotros vemos que entregarlo todo tiene que ver con amar más a Dios que las cosas que nosotros tenemos, que amamos, que nos ha dado el Señor. Amén. Eso es dejarlo todo, considerar que Él es más grande, ¿sí? La siguiente parte es negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es lo mío, ni lo que creo, ni lo que yo pienso, ni lo que he aprendido, ni lo que he cultivado, ni lo que he guardado, ni lo que ha llegado a ser parte mía, sino que yo digo, todo esto queda aparte, queda a un lado, porque ahora yo voy a aprender del Maestro. A mí me dio muchísimo agrado, y perdón que hable algo de mí, pero pues no encuentro algunos otros ejemplos. Cuando yo pasé de primaria a secundaria, o sea, de un nivel de educación al siguiente nivel, yo amaba las matemáticas porque amaba la aritmética porque es lo que me enseñaron, ¿verdad? Suma, resta, multiplicación y división. Y yo pensaba que ese era todo el mundo matemático. Gran descubrimiento cuando yo llego al nivel mayor y me salen con el álgebra y con todas estas otras cosas, trigonometría y geometría y analítica y diferencial y todas estas cosas que te abren un mundo mayor de lo que es la aritmética. Ahora, la aritmética es parte de la matemática, pero la aritmética no es la matemática. Cuando yo encuentro esto, yo tuve que dejar el concepto de lo que yo pensaba que era la matemática para descubrir un mundo que me tardó hasta llegar más allá de la universidad en saber que la matemática es mucho más amplia que aún la geometría y la trigonometría. Ya cuando tú empiezas a trabajar con las integrales y las diferenciales y todo el mundo analítico y toda la parte que es aún imaginaria, tú descubres que la matemática es muy amplia. Y esto es el concepto de lo que es una persona que llega a ir con un maestro. Con un maestro te dice, todo lo que has aprendido hasta el día de hoy es bueno,
pero déjalo a un lado y yo te voy a enseñar. Yo te voy a mostrar las cosas. Digamos, un boxeador que aprende y tiene su técnica y tiene todo, pero viene y le dice a un entrenador, dice, yo quiero que tú me entrenes. ¿Sabes qué es lo que le dice? La primera cosa que le dice, olvídate de tu técnica. Tu técnica te ha traído hasta este punto, dice, pero si tú quieres ir más allá, yo te tengo que enseñar, pero para enseñarte tú tienes que renunciar a lo que has aprendido. En la película que se llama Chariots of Fire, o no sé, Carro de Fuego, gracias, hay un corredor que es increíble y va a las Olimpiadas. Pero para ir a las Olimpiadas tiene que toma un maestro y le dice, a ver, corre, y corre, y dice, ok, es bueno, tienes buen nivel, dice, pero yo puedo aumentarte 3 segundos quitar 3 segundos de tu tiempo. Dice, pues adelante, dice, si tú lo quieres, tienes que renunciar a lo que tú sabes. Tienes que dejar de correr como tú corres y tienes que creer en lo que yo te voy a enseñar. Si tú lo quieres. Batalló, porque él había alcanzado títulos y premios y galardones con su técnica. Pero el maestro o el entrenador que él tenía le dijo, si tú quieres alcanzar y reducir estos 3 segundos y tener el campeonato, tú tienes que olvidarte de tu técnica. En la palabra, un discípulo, si entra dentro de las cosas del maestro, tiene que dejar lo que él piensa o lo que él cree para tomar lo que el maestro habla, lo que el maestro dice. Y ahora, estos son 2 pasos, pero sin el tercer paso, sin ser instruido, tú no puedes alcanzar nada. Tú puedes dejarlo todo y tú puedes olvidarte de lo tuyo, pero si no quieres ser instruido, si no tú das el tiempo para ser instruido, si no tú tienes la voluntad de ser instruido, tú te vas a quedar en ese nivel. Nunca vas a llegar a ser un verdadero discípulo. Simplemente vas a ser, pues, alguien que siguió, pero se regresó por ahí. Hermanos, en la Escritura, como yo les dije, habla de más de 500 discípulos. No todos eran de tiempo completo y no todos tenían el dejarlo todo. Entonces, no lo dejaban todo, pues no eran discípulos, pero no los discípulos, ¿verdad? No los escogidos. Dice que llegó un tiempo en que de todos los discípulos que tenía, Jesús escogió a 12 de ellos. Y escogió, nosotros vemos ahí la lista de los 12, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ellos ya habían dejado todo, se habían negado a sí mismos y tenían el deseo de ser instruidos. Tenían ese deseo. Entonces, esta es la primera parte de ser un discípulo, pero no lo es todo. ¿Sí? No lo es todo. En Juan 12:25, vamos a ir simple y sencillamente, es un versículo. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. El que ama su vida, la pierde. Pero si tú la das, y esto habla de morir a sí mismo. ¿Qué es morir a sí mismo? Nosotros recordamos que Bill Britton trajo unas palabras bien preciosas que habla acerca de qué es morir a sí mismo, la cual nosotros la ponemos de vez en cuando ahí atrás en el lugar de informes, pero nosotros, para mí es algo que vive cada día. ¿Qué es morir a sí mismo? Es ser pisoteado, ser aborrecido, ser negado y seguir adelante. Es que nadie te reconozca, es que nadie te eche aplausos ni te eche porras y tú como quieras sigues adelante. ¿Qué es morir a sí mismo? Es una serie de pensamientos que para mí son algo bien precioso que yo lo llevo en mi vida. Bien, morir a sí mismo entonces es no amar tu vida, sino amar la vida que Dios tiene para ti. Entonces, deja esta vida, deja todo esto que tú tienes para alcanzar. Pero eso no es todo. Tenemos nosotros en Isaías, y vamos a ir a la profecía en el libro de Isaías, y vamos a ver nosotros en el capítulo 50 todas las cosas que habla acerca de lo que es un discípulo de acuerdo a Dios. Nosotros podemos tener nuestra propia filosofía, nuestra propia manera de ver las cosas,
Y no voy a ver todo el capítulo, solamente vamos a leer del versículo 4 al 9. Y vamos a encontrar estas cosas aquí. Vamos a encontrar que un discípulo tiene que tener la lengua de discípulo, tiene que tener oído abierto, tiene que soportar injurias y esputos, y tiene que confiar en la ayuda de Dios. Y vamos a ver cada una de estas cosas, vamos a desglosarlas un poquito, y vamos a descubrir qué es un verdadero discípulo. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta parte nosotros vamos a ver que las tres primeras, lengua de discípulo, oído abierto y soportar injurias, te prepara a ti como sacerdote, pero confiar en la ayuda de Dios te hace a ti un guerrero de Dios. Entonces hay dos partes en un discípulo. Una parte tiene que ver con el prójimo, con ayudar, con servir, con aprender, con soportar las cosas, con aguantar. Y la otra parte tiene que ver con pelear la buena batalla. Tú no puedes ir a pelear la buena batalla si tú no has sabido soportar injurias, si tú no has sabido servir al prójimo, si tú no has sido instruido por Dios. Yo me recuerdo en la Escritura que habla en el tiempo de Nehemías, cuando estaban reconstruyendo el muro. Y cuando estaban reconstruyendo el muro, dice que estaban los sacerdotes y el demás pueblo que había ido, dice, con una mano en el arado, en la pala, en la construcción, y su otra mano en la espada. Tenían que estar vestidos, dice, ellos no dormían en sus ropas de dormir, sino dormían vestidos con ropa preparados para pelear. En todo tiempo en la obra tú tienes que estar puesto una parte en la obra, pero la otra parte dispuesta a defender. Porque el enemigo está presto y está buscando ocasión para atacar. Entonces es necesario que tú tengas estas dos cosas y haya un balance. Entonces en esta parte, en el libro de Isaías, Dios está hablándonos a nosotros de qué es lo que se requiere o qué es las acciones. Ya vimos nosotros en la parte anterior que es el significado de un discípulo. Un discípulo comienza dejándolo todo, negándose a sí mismo y siendo instruido. Pero ahora en Isaías nosotros vemos que hay características que definen un verdadero discípulo. Amén. Entonces vamos a ir a cada una de ellas y vamos a comenzar en el versículo 4. ¿Qué dice en el versículo 4 de Isaías 50? Dice de esta manera: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. ¿Sí? Lengua de discípulo para sostener con una palabra al fatigado. ¿Y qué es lo que nos deja saber en esto? Hermano, esto está hablando de que tenemos que darle una palabra de aliento. Tenemos que darle una palabra de sostén, una palabra una palabra fresca a alguien, al tiempo, a su tiempo. Ahora vamos a ver que esto requiere el tener oídos abiertos, pero tú tienes que estar dispuesto a ir y dar esa palabra de aliento, de sostén, de una palabra fresca a alguien que lo necesita. ¿Sí? Hay muchas personas, hermanos, que entran a la iglesia, que están alrededor tuyo, y necesitan un toque o una palabra. Algunas personas necesitan un abrazo. A mí me ha tocado tiempos en el que Dios me dice, ve y abraza a esta persona. Y digo, Señor, dice, ve y abrázala. No tengo que decir nada, no hay ninguna palabra, sino simplemente digo, hermano, me permite darle un abrazo. Y donde yo lo abrazo, esa persona se derrite. Porque Dios le había dicho, y ese es el testimonio que me han dado algunos de ellos, dice, yo le estaba pidiendo a Dios que me mostrara su amor en un abrazo. Dice, y he visto que tú has venido. Dice, y esto es de Dios. O una palabra, simple y sencillamente una palabra fresca. Dice, ¿sabes qué? Dios me ha puesto en mi corazón decirte que Dios te ama y eres especial para Dios. ¡Wow! No es un sermón, no es una palabra de una profecía muy profunda, es simple y sencillamente un deseo.
Ahora, tú no puedes hacer esto a diestra y siniestra porque, pues, no es así. ¿Verdad? No vas a poner un puesto ahí. Abrazos. Abrazos gratis. ¿Verdad? Quizás algunos vayan, venga, pero no es así, sino es algo que tiene que ver con la siguiente parte. Entonces, primeramente tú tienes que estar dispuesto a sostener con una palabra o algo de acción a aquel que está fatigado, a aquel que tiene una necesidad, a aquel que está buscando de Dios y Dios quiere abrirse, quiere mostrarse. Tú tienes que estar dispuesto a darte, a abrir, a ser el canal de bendición que Dios tiene para esa persona. Lo cual nos lleva a la siguiente parte y vamos a leer que parte está en el versículo 4 y parte en el versículo 5. Entonces, continuando leyendo, mañana tras mañana me despierta. ¿Quién me despierta? El Señor, por supuesto. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Fíjate bien estas cosas. Hay dos cosas que son importantes. La primera es que abrir el oído tiene que ver, esa palabra abrir, tiene que ver de como taladrar. ¿Verdad? Yo me imagino cuando está tapado, ¿verdad? Completamente sellado. Y tú tienes que traer de esas cosas que son hidráulicas. Porque muchas veces nuestros oídos están tan llenos de cosas que están completamente cerrados a la palabra de Dios. Y no oyes, no escuchas. Dios está hablando con una voz de trueno y tú, nada, ¿verdad? Dice, te estoy hablando, pues está cerrado, Señor. Bueno, abre, taládrame, Señor, ahí, ¿verdad? Hasta que sea quitado todo. Y dice, wow, qué clarito te oigo ahora. Dice, abre el oído, me despierta para escuchar, ¿sí? Y esto me lleva a mí a la primera parte, que es dar una palabra. Entonces, yo tengo que escuchar lo que Dios quiere hablar a alguien más. No es de lo mío, no es lo que yo quiera dar, sino lo que Dios me está dando a mí para otra persona. Nosotros se los hemos dicho como pastores muchas veces, no nada más nosotros, pero todos los pastores tienen esto. Dice, hermanos, nosotros oramos más por ustedes fuera de su presencia que en su presencia. Esto es, nosotros oramos por ustedes más en nuestro tiempo que ustedes no nos ven que en el tiempo en que estamos con ustedes. Porque esa es la tarea de nosotros como pastor, de interceder y llevar la palabra de bendición a la congregación fuera del tiempo en el que nosotros tenemos como bien congregarnos. Amén. Así que si ustedes nos piden oración y todo, bueno, lo hacemos a esa vez. Pero también es nuestra tarea durante la semana, mientras no los vemos, de estar orando por cada uno de ustedes, por su vida, por sus familias, etcétera. Y esto lo hacemos porque tenemos los oídos abiertos. Entonces, el Señor nos habla, y muchas veces es de madrugada, donde nos dice, levántate e intercede por esta persona o por aquella persona, puede ser de la congregación, y trae esta intercesión. No tengo que hablarle a esa persona a las 3 de la mañana y decirle, estoy orando por ti. A veces sí, pero por lo general no. Pero es importante que nosotros lo hagamos. Y cuando lo veamos, ¿sabes qué, hermano? Hemos traído carga por ustedes y hemos estado orando por ustedes y sepan lo que Dios tiene algo bien precioso. O alguna palabra en específico que el Señor te haya dado. A ti, fuera de tiempo, pero a la persona, pues en su tiempo. Amén. Pero la segunda parte es para no ser desobediente. Y fíjate bien que tú tienes que tener el oído abierto a Dios. Hay 3 voces en tu vida, ¿sabes? ¿Sabes cuáles son? Por supuesto, la voz de Dios. Y también está la voz del enemigo. Por eso ponen en las caricaturas un angelito y un diablito, ¿verdad? Y ¿verdad? ¿A quién le voy a hacer caso? Bueno, hay una tercera voz, que es la voz de tu conciencia. Tú tienes que aprender a apagar la voz de tu conciencia y apagar la voz del enemigo para oír la voz de Dios. Otra vez, hay 3 voces, la mía, la de Dios y la del enemigo. Apaga las 2 para oír la de Dios. Amén. Para no ser desobediente y para no volver atrás, ¿sí? Para no regresar sobre mis propios pasos. Para no ir a lo que ya he dejado y ya he triunfado. Ya has tenido victoria, no regresas ya. Continúa adelante.
Entonces, tú quieres hablar, tienes que aprender a oír. Ahí va el 2 por 1. Dios es sabio y no te dio 2 bocas y un oído. Imagínate, tú hablabas por acá y por acá y nada más oyes por... No, al revés, ¿verdad? Te dio 2 oídos y una boca, la cual puedes cerrar. Dice, calladito te oyes más bonito, ¿verdad? Por ahí me dicen. Calladito te oyes más bonito, pues si no estoy hablando precisamente. Para no volver atrás, para no ser desobediente. Soportando injurias y esputos. ¿Qué es un esputo? Esputo es una flema que sale de la garganta. Es una escupida, bueno, hay muchas palabras, no lo voy a mencionar, pero es eso, es un esputo. Esto es cuando alguien te injuria, son palabras, esputo son acciones. Y puede ser alguien que te escupa en la cara, que es una ofensa muy, muy común en Oriente, o que te den una cachetada, o alguna de estas cosas. Todo eso es un esputo, ¿sí? Eso es algo que físicamente te ofende. Y las injurias, por supuesto, son palabras, acciones, desprecios y todas estas cosas. Entonces dice en el versículo 6, di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Bien, arrancar la barba es otra de las formas que se utilizaban mucho, sobre todo en Israel, para avergonzar a una persona. Cuando una persona era sorprendida en alguna cosa, le arrancaban la barba. No se la cortaban, se la arrancaban. Y eso era una señal de vergüenza. Dice, ahí va el de la barba arrancada. Hasta que le volvía a salir. Podía ser perdonado, pero mientras tanto, era el de la barba arrancada. ¿Se recuerdan una de las palabras de la historia, donde fue un grupo a otra ciudad y mataron a la mitad y a la otra mitad les cortaron los vestidos, dice, hasta las nalgas, y les cortaron la mitad de la barba? Y cuando regresaron le dijeron, ustedes no pueden entrar aquí con la barba cortada. Cubrirla, bueno, tener otra vestidura se resuelve fácil. Dice, pero tienen que esperar a que les crezca de nuevo la barba, porque ustedes no pueden entrar aquí en vergüenza. Cuando les creció la barba, que puede haber pasado algunos meses, dice, entonces ya pueden entrar y dar testimonio de lo que pasó. Así es tremendo. Bien, esto dice, yo no evité esto. ¿Y saben qué está hablando Jesús? Jesús dice, no prohibió que lo abofetearan, que le escupieran, que lo hirieran, que lo soportó todo. ¿Por qué, hermanos? Por amor a ti y a mí. Porque Él tenía en esto es lo que lo hacía a Él diferente de los otros maestros. Dice, ¿que no saben ustedes que yo puedo clamar a Dios y me manda una legión de ángeles y aquí se desbarata todo el mundo? Dice, pero no, porque yo tengo que cumplir la palabra, yo tengo que mostrar que es un verdadero discípulo siendo yo el maestro. Saber traer la palabra a tiempo, saber oír a Dios, pero soportar también injurias y esputos. ¿Sí? Ahora bien, el que te hiere, hermano, solamente te puede herir en lo que tú le permites que te hiera. Dices, bueno, a mí que nadie me escupa en la cara. Pero hay veces sí he oído también testimonios de misioneros que van a lugares remotos y la gente de ese lugar no nada más le escupe en la cara, pero los hiere. A uno de estos misioneros le dispararon con flechas y atravesaron su cuerpo y le dieron veneno. Pero Dios no permitió que muriera y se levantó. Esto fue allá en Colombia, creo que fue en Colombia o en Bolivia, algo así. Y cuando él pudo de nuevo tomar conciencia, dice, se sorprendieron de que no hubiera muerto. Entonces lo dejaron a ver si se moría y no se murió, se curó.
Solamente que quedó inválido, no podía hablar bien y todo. Y aún así aprendió la lengua de ellos. Después de 2 años empezó a predicarles el Evangelio. Y toda una comunidad se entregó a los pies de Jesucristo. Porque Él no evitó ser injuriado. Hermano, hay algo tremendo en todo esto. Y Él lo dio como testimonio. Y venía todo así, y dice, wow. Pero cuando Él empezó a dar su testimonio, hermano, el pueblo de Dios dijo, wow, qué tremendo, un verdadero discípulo de Cristo. Ahora bien, estas son las partes que te preparan a ti para la siguiente parte que encontramos nosotros en los versículos 7 al 9. Aquí empieza ya la parte de un guerrero. Y dice aquí, el Señor Dios me ayuda. Fíjate bien que dice, Dios es mi ayudador. Dios es el que me sostiene. Dios es mi roca firme. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso, como pedernal he puesto mi rostro. Y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. Y hay 2 preguntas. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí el Señor Dios me ayuda. Otra pregunta. ¿Quién es el que me condena? He aquí todos ellos como un vestido se gastarán, y continúa hablando acerca de ellos. Primeramente, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Y después también, ¿quién es el que me condena? Lo encontramos nosotros estas 2 partes también en los evangelios. ¿Quién me apartará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿O peligro? ¿O cuchillo? ¿O muerte? ¿O pobreza? Nada, ni hambre ni desnudez, lo sigue diciendo ahí el apóstol Pablo. Pero también dice, ¿quién me condenará? Dice, nadie te condena, porque no somos nosotros condenados, no hay condenación para aquellos que aman a Dios. Pero esto es ya cuando el enemigo viene y te quiere apartar del amor de Cristo, o quiere también llevarte y condenarte, decir tú esto y aquello. No vino así Satanás y estaba acusando a Josué, el sumo sacerdote Josué, en la profecía de Zacarías. Nosotros lo encontramos, dice que estaba ahí Josué delante de Dios, pero también estaba Satanás acusándole. Dice, pero no permitió Dios que lo acusara. Entonces, ¿quién me condena? ¿O quién me puede apartar del amor de Dios? Y las 2 preguntas que tenemos ahí, ¿quién se atreverá a venir a pelear conmigo? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, esta es la parte de un guerrero. Nosotros vemos la parte de servicio, la parte de instrucción, la parte de donde viene el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que tiene que ver con perseverancia, tiene que ver con integridad, tiene que ver con madurez, tiene que ver con todas estas cosas que hablan de tu carácter, un carácter firme, pero también tiene que ver con lo que es el poder de saber que Dios pelea mi batalla. Si alguien viene contra mí, Dios es el que pelea mi batalla. Pero yo tengo que enfrentarlo. O sea, poner tu rostro como de pedernal quiere decir que no eres movible, eres inamovible. Que el Señor te hace enfrentar el pecado o la maldición o lo que venga en contra tuya, el enemigo, de cualquier manera que venga. Soportar al prójimo nos hacemos a nosotros aptos para vencer al enemigo. Amén. Entonces, por un lado tenemos nosotros la parte sacerdotal, que es gentileza, humildad, sumisión y paciencia. Y por la otra parte nosotros tenemos la parte de guerrero, que tiene que ver con determinación, energía, resistencia y vigor militar. Sí, hay que pelear la buena batalla. Dice ahí que peleemos la buena batalla, ¿verdad? Vamos a ponernos en pie. Entonces tenemos nosotros todo esto en un pequeño pasaje que dice ir y hacer discípulos. Ahora ya sabes qué es ser un discípulo. Tú decides. Yo no te voy a decir si tú eres un buen discípulo o no. Cada uno de nosotros sabemos si somos buenos discípulos o no. Amén. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la bendición que hemos recibido hasta el día de hoy. Pero pedimos también, Señor, que tú continúes con nosotros, bendiciéndonos
Que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón para que dé fruto, Señor. Padre, nosotros declaramos que queremos ser tus discípulos y tenerte a ti, oh Jesús, Jesucristo, como nuestro Maestro. Queremos decirte, Señor, que trabajes en nosotros y nos lleves hasta ser aprobados como discípulos tuyos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.